aunque debería ser la responsabilidad de todo católico conocer los documentos emitidos por la Santa Sede, especialmente por el Santo Padre, sé que no todos han tenido la oportunidad de leer la carta apostólica en forma de motu proprio del Papa Francisco, Vos estis lux mundi, es decir, ustedes son la luz del mundo. Y este motu proprio es muy importante porque es un conjunto de principios, y que quede claro que no son propiamente normas. Las normas específicas van a tener que ser aplicadas por las conferencias episcopales y por un manual que va a elaborar la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero es un documento muy importante para entender cuáles son los nuevos principios universales, es decir, para toda la Iglesia, con la que el Papa Francisco busca asegurar la protección de menores y la de personas vulnerables. Han habido distintos episcopados que han tenido normas en una dirección y en la otra. Esta es la primera vez que la Santa Sede da un conjunto de normas y en la que el Papa comienza esta carta apostólica diciendo: vosotros sois la luz del mundo. De ahí viene el título en latín, Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo. Y el Papa señala en este documento, y voy a correr un poquito para que en el tiempo que tenemos en un punto de vista habitual, ustedes entiendan cuáles son las normas importantísimas que el Papa ha dado respecto de qué cosa hacer para proteger a los menores y a las personas adultas vulnerables, ¿no? El Papa dice que esta protección de los menores es tarea de toda la Iglesia, pero es la primera tarea de los obispos. Lo que compete, cito al Papa, a los sucesores de los apóstoles de una manera más estricta concierne también a todos aquellos que, en diversos modos, realizan ministerios en la Iglesia, es decir, desde un catequista hasta un sacerdote, ¿no? Los que profesan los consejos evangélicos, un consagrado como quien les habla, una religiosa, o están llamados a servir al pueblo cristiano, desde, como digo, alguien que sirve en una parroquia, en algún puesto, incluso siendo laico casado, ¿no? Por tanto, es bueno que se adopten a nivel universal, dice el Papa, procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles. Y el Papa dice: deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial y que sea una expresión de la comunión que nos mantiene unidos mediante la escucha recíproca y abiertos a las aportaciones de todos los que están profundamente interesados en este camino de conversión. ¿Por qué dice esto el Papa? Porque el Papa ha pronunciado este documento que va a entrar en vigencia el 1 de junio y que además va a estar ad experimentum, es decir, que se va a aplicar, pero después de 3 años se va a volver a revisar. Y por eso que el Papa quiere que todas las iglesias, desde las que han lidiado con estos problemas desde hace tiempo, desde las que no tienen tantas experiencias, etcétera, pueda existir un consenso para mejorar aún esta protección de los menores, ¿no? Y el Papa da un conjunto de medidas que voy a resumir, voy a pasar solo por algunas de ellas. En el artículo 1 del documento, el Papa dice lo siguiente: las presentes normas se aplican en el caso de informes relativos a clérigos o miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica con relación a delitos contra el sexto mandamiento del decálogo, que consisten en: 1. Obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos sexuales. Recuerden ustedes, mediante abuso de autoridad. Esto incluye los horrores que realizó el ex cardenal McCarrick con seminaristas, aunque los seminaristas fueran mayores de edad. O sea, también cuando se utiliza el abuso de autoridad, incluso con personas que no son menores, ¿no? 2. Realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable. 3. Producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática,
material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas, ¿no? Y en consecuencia, claramente, el Papa establece cuáles son las circunstancias y cuáles son los afectados, cualquiera que se encuentre en una situación desigual. Incluso cuando un sacerdote se aprovecha de una mujer, está abusando de su autoridad porque está utilizando su primacía como sacerdote para abusar de una persona vulnerable, ¿no? Que está en una situación de confianza y de acogida particular porque se encuentra trabajando con un sacerdote, ¿no? Y acá el Papa señala que la diócesis individual o conjuntamente deben establecer dentro de un año, a partir de la entrada en vigor de las presentes normas, es decir, a partir del 1 de junio, tienen un año, uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico. En síntesis, tú y yo, hermanos, los católicos comunes y corrientes, tenemos que dentro de un año, a partir del 1 de junio, conocer cuáles son las formas de denunciar un caso de abuso y en qué oficina hacerlo en las diócesis. No, eso es lo que está estableciendo el Papa, ¿no? Y dice, cada vez que un clérigo o un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica tenga noticias o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos mencionados en el artículo 1, es decir, los tipos de abusos ya descritos, tiene la obligación de informar del mismo sin demora al ordinario del lugar. Es decir, ya nadie, ningún consagrado, ningún sacerdote, ninguna persona que es testigo de un abuso, aunque no esté directamente involucrado, aunque no sea un familiar de la persona abusada, aunque no tenga relación con el sacerdote o el consagrado que abusa, tiene la obligación de denunciar. En todo caso, supongamos que la acusación es contra la máxima autoridad ante quien habría que presentarle el informe. En este caso, el documento del Papa dice, el informe siempre se puede enviar a la Santa Sede directamente, o sea, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, tomando la dirección y enviándolo directamente, o a través del representante pontificio, es decir, del nuncio del país. El informe recoge los elementos de la forma más detallada del informe de una denuncia, ¿no? Recoge los elementos de la forma más detallada posible, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos. Es decir, si yo sé que otros saben de esto, tengo que incluirlo en el informe. Así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los hechos. Y luego dice, al que hace un informe, no se le puede imponer alguna obligación de guardar silencio con respecto al contenido del mismo. En consecuencia, eso significa que una persona que no ve que se hace caso a su informe puede recurrir a otra fuente y nadie le puede imponer silencio diciendo, oye, esto no se lo cuentes a nadie, ¿no? Avanzando en el documento, en el artículo 5, el Papa habla sobre la preocupación por las personas, ¿no? Entonces, y dice lo siguiente, las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de ofrecerles en particular 2 puntos, dice el documento, lo cito, acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos. B, atención espiritual. C, asistencia médica, terapéutica y psicológica según sea el caso. ¿No? Y luego señala que la imagen pública, ¿no?, y la esfera privada de las personas implicadas, así como la confidencialidad de sus datos personales, de los que acusan, de las víctimas,
han de estar protegidas. Más adelante el documento sigue añadiendo para que vean lo comprensivo que es, y acá estoy saltando varios artículos. Por ejemplo, ahora estoy saltando del artículo 5 al 8, ¿no? Hay unos 6 y 7 que sobre los que no quiero abundar, pero que también dan algunas recomendaciones importantes. Este artículo 8 dice: ¿cuál es el procedimiento aplicable en el caso de un informe sobre un obispo? O sea, ¿qué cosa pasa si aquel a quien se le debería de denunciar es en realidad el denunciado, como decían los romanos, ¿no? ¿Y quién vigila al que vigila? Entonces, acá el documento dice: la autoridad que recibe un informe lo transmite tanto a la Santa Sede como al metropolitano de la provincia eclesiástica en la que está domiciliada la persona señalada. Hago una pequeña explicación. Como saben ustedes, en la iglesia nosotros tenemos arquidiócesis y tenemos diócesis, ¿no? Entonces, lo que pocas personas saben es que las diócesis que están alrededor de una arquidiócesis componen todas ellas lo que se conoce como una provincia eclesiástica. Y en consecuencia, el arzobispo es el conocido como el metropolitano. ¿Él tiene autoridad directa sobre las diócesis? No, cada obispo es autónomo, pero sí tiene un papel preponderante. Y en consecuencia, si el obispo de mi diócesis es al que yo debo denunciar, entonces eso se lo debo dirigir al metropolitano. Supongamos que yo estoy en la diócesis de Amarillo, Texas. Bueno, la arquidiócesis de San Antonio es la arquidiócesis del metropolitano y a él le enviaría yo la queja. Y luego el Papa dice: si el informe se refiere al metropolitano, o sea, si es que a ese arzobispo es al que tengo que denunciarle, o si la sede metropolitana está vacante, porque no han nombrado al arzobispo, se envía tanto a la Santa Sede como al obispo con mayor antigüedad en el cargo, ¿no? Es decir, siempre existe una alternativa a quién enviarle la acusación, ¿no? Y en tercer lugar, ¿qué cosa pasa si a quien denuncio es el nuncio, el representante del Papa, el legado pontificio? Entonces el documento dice: cuando el informe se refiere a un legado pontificio, se transmite directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano, al secretario de Estado. Esto simplemente para decirles que se han previsto todas las posibles circunstancias para que el católico, sacerdote, religioso, consagrado, laico, que tiene que hacer una denuncia sustanciada, ¿no?, y con fundamento, siempre tenga a quién denunciar y a dónde denunciar, ¿no? Más adelante el artículo 12 habla sobre el desarrollo de la investigación, y esto es importante porque finalmente se establecen plazos que son más rápidos para que estos procesos no duren una eternidad, que es lo que frustra a muchas de las víctimas y de los denunciantes. Acá el documento dice: el metropolitano, una vez que ha obtenido el encargo del dicasterio competente, es decir, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y respetando las instrucciones de vida, personalmente o por medio de una o más personas idóneas, pasa a hacer lo siguiente: A. Recoge la información relevante sobre los hechos. B. Accede a la información y a los documentos necesarios para la investigación, incluso los que están guardados en archivos de oficinas eclesiásticas. C. Obtiene la colaboración de otros obispos o jerarcas cuando sea necesario. D. Solicita información a las personas y a las instituciones, incluso civiles, es decir, a las autoridades civiles, que puedan proporcionar elementos útiles para la investigación. Y luego dice: si es necesario escuchar a un menor o a una persona vulnerable, el metropolitano adopta una modalidad adecuada que tenga en cuenta su estado. Es decir, si es un menor, lo hará con un psicólogo especialista en menores, lo hará con la delicadeza del caso, ¿no? Y dice: en el caso de que existan motivos fundados para considerar
que la información o los documentos relativos a la investigación pueden ser sustraídos o destruidos, el Metropolitano adoptará las medidas necesarias para su custodia, para que no desaparezcan documentos. Y luego acá viene el artículo 14, otro muy importante, que es sobre la duración de la investigación. El documento dice: la investigación debe concluirse dentro del plazo de 90 días, o sea, 3 meses, en el plazo indicado en las instrucciones ya mencionadas. Por motivos justificados, el Metropolitano puede solicitar al dicasterio, es decir, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la prórroga del plazo, si es necesario, ¿no? Pero para que vean, ya no puede esto quedar abierto a cualquier fecha. En 3 meses el Metropolitano, salvo excepciones de circunstancias muy complicadas, debe tomar una decisión sobre la investigación, ¿no? Luego, en el artículo 15 se habla de medidas cautelares, es decir, si existen, aunque no se ha concluido la investigación, si existen condiciones para creer que efectivamente las acusaciones son verosímiles, entonces hay que tomar medidas con la persona acusada, sacerdote, consagrado, religioso, etcétera, y ponerlo en una situación que lo aleje del ministerio y del riesgo de volver a cometer el abuso, ¿no? Y por supuesto, dice que esas medidas cautelares, sin embargo, deben siempre considerar la presunción de inocencia, porque sabemos que también existen acusaciones que son falsas. Entonces sería injusto que los posibles acusados no cuenten con un derecho común fundamental, que es el derecho de la presunción de inocencia, es decir, que se considere inocente hasta que se demuestre lo contrario. Una afirmación muy importante en el documento es la siguiente, porque esta la ha evitado la prensa secular. La prensa secular ha dicho todas las medidas son internas y no tienen ninguna medida para que se puedan denunciar a las autoridades civiles. Todas las medidas son eclesiásticas. Falso. Les leo lo que se dice en el artículo 15 de este motu proprio. Dice: estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes. En esto, hermanos, las leyes cambian mucho en distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una corriente muy fuerte para que la prescripción de estos crímenes se extienda. Antes se prescribían en muy poco tiempo. Ahora se quiere que los abusos de menores prescriban después de muchísimo tiempo, de 20 años o de distintas medidas, ¿no? En consecuencia, el documento no puede imponer cómo colaborar con las autoridades civiles, porque las autoridades civiles varían de lugar en lugar, pero lo que sí establece es que las leyes civiles se deben respetar. Y si la ley en un país, y en la mayoría de los países es así, obliga a que alguien que sabe de un abuso lo denuncie a la policía, así se haga, ¿no? Finalmente, el documento aclara que queda su aplicación ad interinum para ver si es que durante 3 años este documento, con la contribución de las conferencias episcopales, se puede mejorar. Que tengas un buen día.